convertirse en una gran cantante y actriz dentro de Cuba, pero con los problemas que tiene Cuba en ese momento. Y ella lucha y persevera para alcanzarlo hasta que lo logra dentro de Cuba, y cuando llega la oportunidad en el año 94 salir de Cuba, ella se presenta en diferentes escenarios de diferentes partes del mundo, ya como una mujer exitosa, una artista de renombre, con un espectáculo de estilo Tropicana, que eso es lo que van a ver, algo fabuloso, un vestuario muy colorido, muy lindo, muy interesante. ¿Cómo fuiste recopilando los hechos que conforman la historia? O sea, ¿partiste de un hecho en particular y agregaste otros? ¿O la historia es toda una historia que te contaron? ¿Cómo vino la...? No, son varias historias de diferentes familias cubanas, todas cubanas obviamente, ¿no? Me van contando historias que eran fascinantes y la hice en un solo complemento, ¿no? La historia ya, La nena tiene tumbado, de principio a fin, son básicamente 5 historias y la uno en una sola historia. Y nace esta historia de la nena tiene tumbado, que me parece... No que yo lo diga, es que yo quiero que el público lo siga diciendo, como la prensa dice, la nena tiene tumbado, todo un éxito, qué orgullo para mí, ¿no? Como puertorriqueño, y para ustedes los cubanos debe ser mucho mayor, ¿no? Normalmente cuando la gente que no es cubana interpreta cubanos, tiende a hacer una especie de caricatura, ¿no? ¿Cómo fue tu trabajo con Lourdes Chacón para que Lourdes Chacón se metiera en la piel de un cubano? Aunque indudablemente hay muchos nexos entre un cubano y un boricua, pero siempre hay una pequeña diferencia, ¿no? Uno los distingue. Bueno, para Lourdes fue muy difícil, a pesar que ella tenía ya un coaching de los mismos cubanos que venían de acá de Miami, que yo me lo llevé a Puerto Rico, para que le dieran a ella un entrenamiento de cómo decir las palabras en el cubaneo, que se oyera cubana, que fuera creíble, y que no entrara en el mecanismo, ¿no? Que pareciera una caricatura, ¿no? Oye, mamacita rica, con tantas curvas que yo sin freno. ¿Qué te pasa, chiquitico? Mira, yo voy a comer pescadito, así que ten cuidado. Y Lourdes lo logró hasta cierto punto, obviamente. Hizo un trabajo excelente como bailarina, como actriz también, pero sí, yo sé que el cubano siempre quiere ver más cubaneo, porque la obra es netamente cubana, 100% cubano. En el caso mío, yo vivo acá, se me hacía más cómodo, más fácil hacerlo el cubano, y muchas veces yo sueno como cubano ya. ¿Por qué una actriz puertorriqueña y no escoges una actriz cubana que pueda hacer esa pieza? Hay muchos factores en los que yo decidí que fuera una actriz puertorriqueña. Primero, porque estábamos en Puerto Rico, Lourdes Chacón reunía los requisitos en términos de que tenía que ser una vedette. Es muy difícil ya conseguir vedette, ¿no? Lourdes, aunque está fuera del escenario hacía 11 años, pero había sido una excelente vedette, es una excelente actriz, y reunía los requisitos, aunque la gente no estaba de acuerdo. Yo estaba consciente de eso, inclusive la prensa me hizo la pregunta 1000 veces. Y la comunidad cubana nunca estuvo de acuerdo. La comunidad en Puerto Rico, ¿no? Cubana en Puerto Rico. Sí se mencionó en varias ocasiones el que fuera Niurka Marcos, que sería la excelente para la obra, porque era esta es Niurka, la vida real de Niurka. Sin saber nada de Niurka, yo me di cuenta que ella sí hubiese podido ser la perfecta, y eso la mencionaron muchas veces, y yo no podía tener a Niurka en ese momento. Vive en México, estábamos en Puerto Rico y el gasto iba a ser mayor. Pero Niurka sigue siendo la actriz perfecta, porque es su forma de ser, su actitud, la agresividad, el sueño. Su fama. Y su fama también. Una excelente bailarina, excelente vedette. Me parece que Niurka sería la perfecta. Hemos hablado, hemos tenido comunicación ya. Niurka conoce la obra, le encantó, quiere hacer La nena tiene tumbado. Veremos a ver qué pasa en el futuro, no nos podemos adelantar, porque hay otras buenísimas actrices cubanas, y veremos a ver qué pasa con los otros productores. No me puedo adelantar todavía. ¿Alguna vez tú has estado en Cuba? Sí. Cuéntame tu experiencia en Cuba. ¿Cómo fuiste a Cuba? ¿Qué te pareció? Yo fui a Cuba impulsado porque me parecía que para poder lograr, yo soy más que nada un escritor, un dramaturgo, un investigador. Yo no puedo escribir cosas que sean falsas. Me parece que cada línea, cada palabra que yo digo tiene que ser basada en algo real. Y cuando la gente me contaba esta historia, yo sabía que llegaba un momento en que yo tenía que ir a Cuba a buscar la historia real, ver el panorama, el pueblo, el barrio pobre, la miseria esa que yo quería encontrar, y me la encontré. Y la experiencia de verdad que ha sido muy linda, porque la gente es maravillosa en el trato
conmigo especialmente, pero el dolor estaba ahí, la pobreza eminente, fuerte, el dolor de la gente callar y no decir lo que sienten, todo lo que estaba plasmado en la obra lo viví, o sea, que nadie me lo puede contar, yo lo viví. Y ahí sale, por eso esta historia con tanta fuerza histórica más que nada, que eso es lo que yo quisiera, ojalá se pudiera convertir en un West Side Story como Puerto Rico, ¿no? Un clásico cubano y escrito por un puertorriqueño, que sería lo interesante, ¿no? Ya sería increíble. Ojalá pudiera correr así. Hay grandes compositores puertorriqueños que han vivido en Cuba y yo siempre recuerdo una amiga puertorriqueña que entrevisté en una ocasión que me decía, llegué a Cuba y era como Puerto Rico grande. ¿Qué visión te dio La Habana? Pues La Habana sería bien interesante. Me pareció como ser el viejo San Juan en Puerto Rico, pero el viejo San Juan obviamente tenemos la ventaja de que está muy cuidado porque es un centro histórico, ¿no? Y La Habana es enorme, con edificios hermosos que están destruidos lamentablemente. Vi partes que están reconstruyendo y que son muy lindas también, pero sería el Puerto Rico o el viejo San Juan en La Habana, básicamente lo mismo. Es que nos parecemos en todo, fíjate, hasta en eso también. Me pareció muy interesante, que ojalá que algún día pudieran reconstruir esa belleza, que es un legado histórico, ¿no? Y me parece muy interesante. Eran muchas cosas muy lindas, de verdad que es muy fuerte estar en Cuba también. Ahorita me decías que esta historia había nacido de un caso insólito. ¿Qué cosa es Caso Insólito? Es un programa que tú hacías, ¿no? Caso Insólito es un programa de corte judicial que investigamos crímenes violentos, secuestros y cosas así, pero en este caso, cuando me llegó el episodio para investigar a Lidia Reyes, vive aquí en Miami, me pareció más interesante todavía llevar esa historia, ese episodio, de que la gente conociera cómo él hace todo el andamiaje para escapar de Cuba y cómo lo logró, y lo llevé exactamente a La Nena Tiene Tumbado. Y la forma en que lo narramos, toda la salida en el bote hasta que queda en una emboscada con un barco ruso, es bien interesante. Y todo eso que estaba en ese episodio lo trasladé exactamente a La Nena Tiene Tumbado. Y la gente ahí sí se conmovió muchísimo porque oían los gritos de la policía, de los guardafronteras, el maltrato que ellos fueron sometidos. Y en la obra lo vas a ver exactamente, lo oyes y te conmueves. El productor Wilson Blas afirma que el drama de los balseros en 1994 dio pie a muchas escenas terribles. ¿Cuáles son las escenas de La Nena Tiene Tumbado que más conmueven al público? Definitivamente hay la escena de la muerte de Carmen, la madre de Lourdes Chacón, en este caso mío también. Conmueven al público, llora, lo oyes cuando lloran y nos hacía sentir a nosotros muy tristes, pero lo que la gente no sabía cuando yo me ahogaba en el llanto era que mi mamá había muerto recientemente. Y para mí sí fue muy doloroso. Yo lloraba de verdad. En un momento dado hubo una escena en que yo no podía salir del dolor ese, y ahora mismo lo estoy diciendo, me estoy acordando. Fue doloroso para mí. Para cualquier actor es muy difícil. Mi mamá muere en la vida real y tengo que ser un personaje donde alguien está muriendo y muere básicamente en mis brazos, así que la verdad que fue muy doloroso. No se puede hablar de una obra musical sin hablar de la música. La música es, tú hiciste el texto, pero ¿cómo es el trabajo musical? Porque tú no eres músico. ¿Qué músico enfrentó este reto de hacer esta música? Como te mencioné, estuvimos trabajando 3 años y medio para lograr esta producción, porque es muy complicada. Son 27 personas en escena, bailarines también. Y la música, a pesar que yo había compuesto varios temas, como unos 8 temas,
de merengue, que no tenían nada que ver con